Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a estar viendo cómo tú puedes contratar tu VPS Windows aquí en Contavo. Recuerda que te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Solamente dale clic y te va a estar mandando a la página principal de Contavo. Aquí amigos vamos a estar seleccionando el plan VPS que nosotros queramos contratar. Cualquiera de estos tú puedes elegir el que más te guste. Por ejemplo, supongamos que vamos a contratar este Cloud VPS 2. Vas a darle clic acá en seleccionar y recuerda que por defecto te manda a que tú lo contrates a un mes. Ahí te lo enseño con la flecha. Pero recuerda que si lo contratas a un mes, acá te van a estar cobrando una comisión. Ahí te lo enseño con la flecha. Entonces, si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, yo te recomiendo contratarlo a 12 meses. Le das clic y escoges 12 meses y como puedes ver amigos, acá ya te están cobrando $0, lo cual es excelente porque te estarás ahorrando bastante dinero y lo contratas al precio más económico del mercado. En donde dice acá abajo región tenemos esto de Unión Europea, que es completamente gratis. Entonces ya va a depender si lo quieres gratis o si tú por ejemplo quieres que tu servidor esté ubicado en Estados Unidos, puedes elegir este Estados Unidos Central. Recuerda que todos estos de acá tienen un precio bastante económico, pero tienen un precio. Entonces ya va a depender de cada persona. Por ejemplo, si lo utilizas para trading y quieres hacer trading en la bolsa de Nueva York, te puede convenir contratar este Estados Unidos Central, ya que está más cerca a la bolsa de Nueva York. Entonces selecciona el que más te convenga. Recuerda que Unión Europea es completamente gratis. Lo voy a dejar acá en Unión Europea. Después esto lo dejamos como está y donde dice imagen o sistema operativo, aquí por defecto viene Ubuntu. Recuerda que nosotros tenemos que seleccionar Windows Server y si le das clic acá vienen las diferentes versiones. Yo te recomiendo 2019 porque consume menos recursos, entonces es el mejor sinceramente que yo he probado. Después de esto amigos, acá tenemos que crear una contraseña. Le puedes dar clic aquí y te genera una automáticamente. Recuerda que es importante que la contraseña la guardes en un lugar seguro porque después la vas a estar utilizando para poder conectarte a tu servidor VPS de Contavo. Muy importante. Y listo amigos, ya por último le damos clic acá donde dice net. Se va a estar mandando a crearte una cuenta. Déjalo en private individual y aquí tienes que rellenar todos los datos que te pide el sistema de Contavo. También tu correo electrónico. Una vez que ya rellenes todos los datos, le das clic en Next y por último te va a estar mandando a que ya hagas tu pago. Tú puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Simplemente ingresa todos tus datos para ya hacer el pago y ya por último le das clic en Next y ya con esto amigos se estará realizando tu pago y habrás comprado el mejor VPS del mercado a un excelente precio. Recuerda que toda la información te la envían también a tu correo electrónico y para poder conectarte a tu VPS de Contavo debes de revisar tu correo electrónico y te va a llegar un correo como el que ves en pantalla y te va a estar apareciendo la IP que te han asignado, por ejemplo esta, y ahora lo que tú debes de hacer es abrir el escritorio remoto de Windows. Si por alguna razón no te llega el correo electrónico de Contavo, también puedes acceder al panel de control. Para acceder al panel de control te vas a la página principal y tienes este botón acá arriba que dice login, le das clic, acá debes de ingresar tus datos para que puedas acceder, dale clic en login y estando dentro del panel de control amigos te vienes a este apartado del menú de la izquierda que dice VPS Control. Ahí te lo enseño con la flecha. Vamos a darle clic y aquí van a venir los servicios que tengas contratados y donde dice server, como puedes ver te aparece la IP y también acá te aparece esto que dice default user. En este caso el usuario debería de ser administrator y también te debe de aparecer aquí como lo estás viendo en pantalla. Ahí como puedes ver me marca que el usuario es administrator. Lo más seguro es que también te marque a ti
que igual sea administrator, ya que todos los usuarios son lo mismo. Entonces acá en tu Windows, acá simplemente buscas, escribes conexión a escritorio remoto, te va a aparecer este de aquí que ves en pantalla y le das clic en abrir. Te aparece esta ventanita que ves ahora mismo y aquí donde dice PC debes de ingresar la dirección IP que te da Contavo. Nombre de usuario debes de ingresar, en este caso puede ser administrator todo en minúscula como lo hemos visto, o revisa qué usuario te han asignado. Y por último, amigos, le vas a dar clic acá donde dice conectar. Si es la primera vez que te conectas, amigos, te va a estar apareciendo lo que sería un anuncio. Tú simplemente dale que sí te quieres conectar para que ya pueda cargar la conexión. Vamos a darle clic acá en conectar. A mí no me va a aparecer el anuncio porque ya me he conectado varias veces. Ahí, como puedes ver, ya estamos entrando al VPS y en este caso ya estamos dentro del VPS con Windows. Ahí, como puedes ver, este sería ya el VPS. Recuerda que si es la primera vez que lo estás utilizando, no vas a tener conexión a internet. Lo que tienes que hacer es irte al menú de Windows, le das clic y acá vas a ubicar esto que dice Server Manager. Dale clic. Acá te van a aparecer varias opciones. De tu lado izquierdo tienes este menú. Vas a darle clic al Local Server. Y aquí, amigos, donde dice IE Enhanced Security Configuration, como puedes ver, a mí me aparece en off, pero a ti te va a aparecer en on, encendido. Lo que tienes que hacer es darle clic. En cuanto le das clic, se te va a abrir esta ventana. A ti te va a aparecer así, todo en on, y tienes que darle clic en off a las dos opciones. Y por último le das clic en aplicar o OK. Y ya con esto, amigos, vas a tener internet en tu VPS. Ya puedes, por ejemplo, abrir en este caso Internet Explorer para instalar Google Chrome, instalar MetaTrader 4 o instalar prácticamente lo que tú quieras ya en tu servidor VPS de Contavo con Windows.